voces que forman parte de la noticia. 8 de la mañana y 36 minutos. El ministro del Interior ha dicho textualmente que la impunidad es el principal problema que tiene el país a esta hora y que así no se puede seguir trabajando como policía. Para analizar la situación, no solamente las declaraciones del ministro, sino la situación de inseguridad en el país, hemos invitado a un experto en materia de seguridad. Él es Fernando Carrión, que se encuentra con nosotros ahora mismo en el contacto telefónico. Señor Carrión, buenos días, bienvenido. Buenos días, un saludo cordial a ustedes y obviamente a la amplia audiencia que tiene. Carlos Galecio le saluda y es un gusto también conversar con usted. El envío de cocaína al exterior equivale, según datos oficiales, al sexto rubro de exportación más grande de Ecuador. Así están las cosas. Esto según un reporte internacional. Al menos un tercio de esa droga que se produce en Colombia pasa por Ecuador y aunque algunas agencias internacionales han señalado que el porcentaje es significativamente mayor, se utiliza este valor como base. ¿Es este tema lo que está complicando evidentemente la seguridad en el país? ¿Cuáles son las rutas para resolverlo, Fernando? No, sin duda, ese es uno de los temas. El Ecuador está ubicado estratégicamente frente a los lugares de producción de cocaína más grandes del mundo, que es el caso de Colombia y el caso de Perú. En el año 2021, es decir, hace un par de años, Perú duplicó la producción de cocaína y Colombia incrementó en 43%. Son cifras impresionantes. Por eso es que por el territorio ecuatoriano pasan 800 toneladas. Eso es francamente una locura. Por el puerto de Guayaquil están saliendo 380 toneladas. 380 toneladas. Entonces, esto hace que el Ecuador esté en un lugar estratégico. Pero por otro lado, también está en un lugar estratégico para los lugares de consumo, no solo de producción, sino también de consumo. ¿Y por qué esto? Porque la droga hoy día que va a los Estados Unidos va por la cuenca del Pacífico y el Ecuador está en la cuenca del Pacífico. Pero por otro lado, el segundo país de consumo de cocaína del mundo es el Brasil y primero de crack del mundo. Pero el Brasil, a diferencia de los Estados Unidos, no solo que es de consumo, sino también de tránsito. Por Brasil se va a Europa, a África, a Asia y también Oceanía. Pero nosotros casi no trabajamos la cuenca del río Amazonas. En otras palabras, la situación del Ecuador frente al tema del narcotráfico es bastante más complicada de lo que se supone que tiene. Fernando, pero el gobierno insiste en que las capturas de droga, los decomisos de droga, marcan récords históricos inclusive. Si se captura tanto y se va tanto más por los puertos y por todas estas vías, ¿cómo detener? En campaña escuchábamos a más de un candidato hablar de la militarización de los puertos y una serie de soluciones tecnológicas. ¿Por qué este gobierno no puede aplicar algo de eso para no solamente contar los decomisos de droga y los kilos incautados, sino ver otro tipo de resultados? A ver, para empezar, el decomiso de drogas está bajando. Cuando hace el gobierno, lo que hace generalmente es sumar los últimos años y efectivamente ahí el dato es superior frente a los años anteriores. Pero cuando hacemos año por año, el año 2021, la captura de drogas fue de 211 toneladas. El siguiente año, que es el año pasado, el 2022, la captura fue de 201 toneladas, es decir, ya hubo una caída. Y este año la impresión que me da es que van a ser menos de 200 toneladas. Entonces, es parcialmente cierto lo que dice el gobierno, en la medida en que si se suma todo, sí, pero tendencialmente nosotros estamos capturando menos droga. Y eso me parece que es muy claro. Ahora, yo creo que hay que usar la tecnología, sin duda. ¿Por qué no somos capaces de poner los escáneres en los puertos? Y aquí no me refiero solo a los puertos marítimos o fluviales, sino también a los puertos aéreos. Por ejemplo, del caso de Quito, nosotros sabemos ya que por el aeropuerto de Quito sale droga. ¿Por qué no se tiene también ahí los escáneres para resolver esto? No somos capaces ni siquiera de poner escáneres. Hay cosas mucho más complejas, como cerrar las fronteras. Por ejemplo, la frontera con el Perú es complicadísima, porque nosotros creemos que la frontera con el Perú es lo que decimos la frontera sur, pero no es cierto. La frontera con el Perú es toda la cuenca amazónica más de la zona sur.
es una frontera muy grande. Controlar eso es muy difícil. Si controlar la frontera norte, que es la de Colombia, es compleja, mucho más es la frontera con el Perú. Son exactamente las 8:42 de la mañana. Estamos con Fernando Carrión. Él es experto en seguridad. Fernando, ¿en qué falló Guillermo Lasso y su gobierno en temas de seguridad? Yo creo que principalmente el no haber estructurado un sistema nacional de seguridad. Lenín Moreno desmontó la estructura institucional que existía, que había dado yo creo que buenos resultados, y le sustituyó, por ejemplo, el Ministerio Coordinador que había, el Ministerio del Interior que había, al Ministerio de Justicia que había, una secretaría que se encargaba del tema narcotráfico también, y todo eso le metió en el Ministerio de Gobierno. A mí me parece que eso fue un error garrafal. Lenin, el presidente Lasso, creo que con buen criterio, lo que hizo fue separar las dos funciones del Ministerio de Gobierno para que se dedique exclusivamente a la política, y creó el Ministerio del Interior para que se dedique a la seguridad. Ahora, a mí me parece que ahí cometió un error, y es que al Ministerio del Interior le convirtió en un Ministerio de la Policía, cuando debería haberle convertido en un Ministerio de la Seguridad. Y creo que ese fue el gran problema. Y ese Ministerio del Interior debió haber estructurado una política y un plan para que entren las cámaras de la producción, para que entren los municipios, para que entren las universidades, para que entre el sistema de transporte, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo hace si el presidente Lasso se pelea con todo el mundo, Fernando? Exactamente, exactamente. Y el Ministerio del Interior, que debería hacer esto, es exclusivamente de la policía. Entonces es imposible que se planteen puentes hacia estos sectores. Es imposible. Entonces yo creo, y en eso yo estoy muy claro, que ya en este gobierno ya es muy difícil que se pueda hacer algún nivel de corrección porque faltan 3 meses. Y esto, y en general, la política que ha hecho el presidente Lasso ha sido las declaratorias de estado de excepción. Han sido 18 declaraciones de estado de excepción en 24 meses. Los resultados están a la vista, ¿no? Fernando, y a manera de lamento hemos escuchado al ministro del Interior también decir que otro grave problema es que Ecuador no cuenta con una ley de inteligencia que le faculte a trabajar. Ha dicho textualmente, ¿cómo hacemos el trabajo sin un marco legal que nos faculte a hacerlo? ¿La Asamblea próxima tendrá una responsabilidad ineludible en este aspecto entonces? Es fundamental, yo en eso estoy de acuerdo, pero eso no exime de los problemas que tiene el sistema de inteligencia en el país. Yo creo que uno de los grandes problemas que tiene la seguridad del país es la falta de inteligencia. A partir del año 2010 más o menos se produce un quiebre en el tipo de violencia. Hasta ese momento la violencia que existía es lo que yo llamo la violencia tradicional, que es robos, hurtos, homicidios por estrategias de sobrevivencia, es decir, pobreza, falta de empleo, cosas de ese tipo, o esa cultura lúdica que nosotros tenemos en un bar, en una cantina, discutimos y pues matamos a alguien. O las asimetrías de poder frente a los pueblos y nacionalidades indígenas, frente a los extranjeros, la condición de género, etcétera. Entonces, todo eso no es que desapareció, sino que empezó a entrar una violencia moderna, estructurada principalmente a partir de grupos organizados. Entonces, ese cambio es fundamental, porque si antes, por ejemplo, la muerte, el asesinato de una persona era más bien casual, hoy día ese es el objetivo que se tiene. ¿Por qué? Porque ya hay una organización. Entonces ahí se necesita muchísima inteligencia. Si no se tiene inteligencia, pasa lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, en las cárceles, hemos tenido 14 levantamientos carcelarios en 24 meses, que es lo que ha tenido el gobierno de Guillermo Lasso. Y nunca han detectado la inteligencia, nunca ha detectado nada. Yo recuerdo, por ejemplo, el primer levantamiento que fue en febrero del 2021, fueron simultáneamente en 4 cárceles y 3 provincias distintas. Inteligencia no se dio por enterado de esa cosa. Y lo que acabamos de tener ahora, el 28, 29 y 30, porque ya no fue un día, sino 3 días, en 13 cárceles, es decir, ya no son 4 cárceles, sino 13 cárceles, y ya no son 3 provincias, sino son 7 provincias. Inteligencia del sistema carcelario no se dio cuenta. Entonces, yo creo que el tema de inteligencia es un tema que hay que darle mucha importancia.
Queremos agradecer a Fernando Carrión, experto en seguridad, nuestro entrevistado a esta hora, conversando sobre algunos puntos bastante importantes respecto a cómo solucionar o al menos enfrentar el tema de la inseguridad en el país. Gracias a Fernando Carrión, son las 8 de la mañana y 47 minutos.